Hay momentos en la vida en los que parece que todo se rompe al mismo tiempo. Momentos en los que el alma grita en silencio, ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás? No todos lo dicen en voz alta. Algunos lo esconden detrás de una sonrisa, otros tras una rutina que se repite cada día como si nada pasara. Pero dentro, hay un corazón que tiembla, una fe que intenta sostenerse aunque el mundo parezca desmoronarse. La fe, esa palabra que tanto repetimos, se vuelve real solo cuando nos toca atravesar el dolor, la incertidumbre y el silencio. Porque creer cuando todo va bien es fácil. Pero creer cuando el cielo se oscurece, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando las lágrimas no se detienen, ahí es donde la fe se pone a prueba. Y quizá tú estás en ese punto ahora mismo. Quizá estás cansado de esperar un milagro que no llega, una respuesta que no se escucha, una promesa que parece haberse olvidado en el camino. Déjame decirte algo, no estás solo. Antes que tú, otros también caminaron por ese valle. En esos momentos, la fe parece desvanecerse. Sientes que orar no cambia nada, que tus palabras se estrellan contra el techo. Y entonces te preguntas si creer sigue valiendo la pena. Pero hoy quiero que escuches esto, la fe no es sentir, es decidir creer incluso cuando no ves nada. La fe no siempre tiene respuestas, pero tiene una certeza, Dios sigue ahí, aunque el mundo parezca derrumbarse. La Biblia nos habla de un momento así, cuando los discípulos iban en una barca, en medio del mar, y se levantó una tormenta tan fuerte que las olas golpeaban y casi la hundían. Jesús estaba allí, pero parecía dormido. Y ellos gritaban, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo capítulo 8:25. Esa escena es un reflejo de lo que sentimos muchas veces. Sabemos que Jesús está con nosotros, pero su silencio nos asusta. Sin embargo, lo más asombroso de esa historia no fue la tormenta ni el miedo, fue la fe que Jesús esperaba encontrar en ellos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Les dijo. Luego se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. La fe verdadera no ignora el dolor, lo enfrenta confiando. Y aquí está el misterio, Dios no siempre calma la tormenta por fuera, pero siempre puede calmar la tormenta por dentro. ¿Qué es realmente la fe? Muchos hablan de fe, pero pocos entienden lo que realmente significa. Algunos piensan que tener fe es simplemente esperar que las cosas salgan bien, como si fuera una fuerza positiva o un deseo que puede cambiar el destino. Pero la fe bíblica va mucho más allá de una emoción o un pensamiento optimista. La fe no es negar la realidad, sino creer que Dios tiene la última palabra sobre ella. Fe no es cerrar los ojos al dolor, es abrir los ojos del alma para ver que Dios sigue obrando aunque el mundo parezca desmoronarse. La Biblia define la fe con claridad en Hebreos capítulo 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción, dos palabras que apuntan a algo firme, no incierto. La fe no depende de las circunstancias, ni del ánimo, ni de si las cosas mejoran o empeoran. La fe se sostiene porque su fundamento no es lo que ocurre, sino en quien creemos. Y Hebreos capítulo 11:6 añade algo más profundo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que la fe es el lenguaje del cielo. Es la manera en que el alma responde al amor de Dios. Cuando eliges creer, estás diciendo, Dios, no entiendo, pero confío en ti. La fe no es ciega. Es una mirada clara hacia un Dios invisible pero real. No es ignorar la evidencia del sufrimiento, es mirar más allá de ella y decir, aún aquí, sé que mi Redentor vive. Mira a Abraham. Dios le pidió salir de su tierra sin decirle a dónde iba. Le prometió un hijo cuando su cuerpo ya estaba envejecido y su esposa era estéril. Pero Abraham no se enfocó en lo imposible, sino en el Dios que todo lo puede. Romanos capítulo 4, 20-21 lo dice así. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la verdadera fe, creerle a Dios incluso cuando la lógica dice que no. La fe no necesita entender para obedecer, solo necesita confiar. Y si te preguntas,
¿Cómo puedo tener una fe así? La Biblia responde en Romanos capítulo 10-17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se construye fe con emociones, sino con relación. Cada vez que escuchas su palabra, que meditas en su verdad, tu alma aprende a reconocer su voz incluso en medio del ruido del dolor. Y hay algo más, la fe no se alimenta de emociones, sino de relación. Por eso Romanos capítulo 10-17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que abres la Biblia, tu fe crece un poco más. Cada vez que oras, aunque sea en silencio, tu fe se fortalece. Cada vez que recuerdas lo que Dios ya ha hecho por ti, la fe echa raíces más profundas. La fe no se fabrica en los días felices, se prueba en las noches oscuras. Es fácil creer cuando todo va bien. Pero la verdadera fe se revela cuando el viento sopla fuerte, cuando las lágrimas corren, cuando el silencio parece interminable. Allí es donde decides si tu fe está puesta en las bendiciones o en el Dios de las bendiciones. ¿Y sabes algo hermoso? La fe, incluso cuando es pequeña, sigue siendo poderosa. Jesús dijo en Mateo capítulo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Él no dijo fe grande, sino fe viva. Porque la fuerza de la fe no está en su tamaño, sino en el Dios en quien confía. Un grano de mostaza es diminuto, pero cuando se planta, crece hasta convertirse en un árbol. Así es la fe, empieza como una chispa, y con el tiempo, se convierte en una llama que ninguna tormenta puede apagar. A veces, tu fe será solo un suspiro. Pero incluso ese suspiro tiene poder, porque Dios escucha los suspiros del alma antes que las palabras de los labios. Así que si hoy sientes que tu fe es débil, no te castigues. Hasta los discípulos dijeron, aumentanos la fe, Lucas capítulo 17:5. Y Jesús no los reprendió, los enseñó a confiar más. La fe no nace perfecta, se cultiva con tiempo, lágrimas y oración. La fe es como una semilla que necesita tres cosas: la tierra del corazón humilde, el agua de la palabra de Dios y la luz de su presencia. Si la cuidas, crecerá. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que esa fe fue la que te sostuvo cuando todo lo demás se derrumbaba. La tormenta de Pedro. Esa noche, el mar estaba oscuro. El viento golpeaba con fuerza, y las olas parecían querer tragarse la pequeña barca donde los discípulos luchaban por mantenerse a flote. Eran pescadores experimentados, hombres acostumbrados al mar, pero aquella tormenta era diferente. El miedo comenzó a dominar sus corazones. Jesús no estaba con ellos. La Biblia dice en Mateo capítulo 14, 24 al 25. Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Piensa en esto, era de madrugada, la hora más oscura, cuando el cansancio y el miedo se mezclan. Y justo en medio de esa noche, Jesús apareció caminando sobre aquello que los discípulos temían, el mar que los quería hundir. El mensaje era claro: lo que te asusta está bajo los pies de Cristo. Los discípulos, sin embargo, no lo reconocieron. El texto dice que pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. A veces, cuando el miedo nos domina, incluso la presencia de Dios nos parece una amenaza. Pero Jesús los tranquilizó con una frase que sigue resonando hoy: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo capítulo 14, 27. Esas dos palabras, yo soy, no son casuales. Son las mismas que Dios le dijo a Moisés desde la zarza ardiente: yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3:14. Jesús estaba recordándoles que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que abrió el Mar Rojo, era el mismo que ahora caminaba sobre las aguas para rescatarlos. Entonces Pedro, con ese corazón impulsivo y valiente que todos conocemos, dijo algo que cambiaría su vida. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo capítulo 14, 28. No fue una petición lógica. Fue una declaración de fe. Pedro no pidió que cesara la tormenta. No pidió que Jesús subiera a la barca. Pidió caminar en medio de la tormenta hacia Jesús. Eso es fe,
No pedir que desaparezcan los problemas, sino aprender a caminar sobre ellos con la mirada puesta en Cristo. Jesús solo respondió con una palabra: ven. Esa palabra todavía resuena hoy. Cuando estás cansado, cuando sientes que no puedes más, Jesús no te da un discurso, te da una invitación: ven. Ven con tus dudas, ven con tu miedo, ven con tus lágrimas, pero ven. Pedro bajó de la barca. El viento seguía soplando, las olas seguían agitadas, pero dio un paso. Y luego otro. Y por un momento, lo imposible ocurrió: un hombre caminó sobre el agua. No porque tuviera poder en sí mismo, sino porque estaba enfocado en el que tiene todo poder. Pero la Biblia dice que, al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzó a hundirse. Es curioso, porque el viento siempre había estado ahí. No cambió la tormenta, cambió su enfoque. Mientras Pedro miró a Jesús, venció lo imposible. Pero cuando miró las olas, su fe se debilitó. Eso nos pasa a todos. Mientras enfocamos nuestros ojos en Dios, avanzamos. Pero cuando los desviamos hacia los problemas, empezamos a hundirnos en ansiedad, en duda, en miedo. Por eso Hebreos capítulo 12:2 nos recuerda: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro gritó: Señor, sálvame. Y esa oración, tan corta, tan sincera, fue suficiente. Jesús extendió su mano, lo sostuvo y lo levantó. No esperó a que Pedro nadara o se esforzara. Jesús actuó con compasión inmediata. Y mientras lo levantaba, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, 31. No era un reproche de enojo, sino una invitación a confiar más. Jesús no dijo: Pedro, me decepcionaste. Le recordó: Pedro, tu fe puede más de lo que imaginas. El texto termina diciendo que cuando ambos subieron a la barca, el viento cesó. Y todos los que estaban allí se postraron y dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo capítulo 14, 33. Jesús calmó la tormenta, pero solo después de enseñarle a Pedro a caminar sobre ella. Porque Dios no siempre te libra del mar, a veces te enseña a caminar sobre él. La historia de Pedro no es solo sobre el poder de Jesús, sino sobre el proceso de la fe. Pedro se hundió, sí, pero se hundió más cerca de Jesús que todos los que se quedaron en la barca. Y a veces, fallar caminando hacia Cristo vale más que quedarse inmóvil en la seguridad de la barca. Pedro aprendió ese día que la fe no se trata de caminar sobre el agua, sino de mantener los ojos en aquel que calma las aguas. Hay momentos en los que la fe tambalea. No porque hayamos dejado de amar a Dios, sino porque el peso de la vida nos ha golpeado más de lo que podíamos soportar. Hay noches en las que el alma se siente cansada de creer, en las que el corazón está agotado de esperar. Has orado, has llorado, has confiado, y nada parece cambiar. Entonces te preguntas en silencio: ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué parece tan lejos? Es en esos momentos donde la fe deja de ser teoría y se convierte en decisión. Porque la verdadera fe no es la que se siente cuando todo va bien, sino la que resiste cuando todo se derrumba. La fe no siempre brilla, a veces solo respira. Es esa chispa débil que, aunque amenazada por el viento del dolor, se niega a apagarse. Es la voz que, entre lágrimas, todavía dice: Señor, creo en ti, aunque no entienda nada. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también conoció esos momentos. En el Salmo 13 clamó: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? No fue una oración perfecta ni adornada, fue un grito desde el alma. Pero en el mismo Salmo, después del llanto, añadió: más yo en tu misericordia he confiado. Eso es la fe verdadera, no negar el dolor, sino confiar en medio de él. Pablo también escribió con el corazón herido. Dijo: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la fe que resiste cuando el alma tiembla. Porque la fe no es negar la tormenta, es seguir caminando bajo la lluvia sabiendo que Dios sigue siendo Dios. Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No oró para que Pedro no cayera, sino para que su fe resistiera después de caer. Dios no espera perfección, espera perseverancia.
No busca fe inquebrantable, sino corazones que, aun quebrados, sigan creyendo. Y cuando tu fe parezca apagarse, recuerda que Dios no te mide por la fuerza de tu fe, sino por la dirección de tu mirada. Mientras sigas mirando a Él, aunque sea entre lágrimas, estás avanzando. Una fe pequeña en un Dios grande sigue siendo suficiente para mover lo imposible. Hay silencios que duelen más que las palabras. Oras, esperas, clamas, y nada parece moverse. El cielo guarda silencio. Y ese silencio puede ser desesperante. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es formación. En los momentos en que sientes que Él no habla, Él está moldeando algo en ti. Está madurando tu fe, fortaleciendo tu carácter y preparándote para algo que no entenderías todavía. Job conoció ese silencio. Perdió a sus hijos, su salud, sus bienes, y aún así dijo: «He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré». Esa frase encierra una fe profunda, una confianza que no depende de lo visible. Job no entendía el propósito, pero conocía el carácter de Dios. Y eso le bastó. Jesús también conoció ese silencio. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo del Dios eterno sintió el silencio del Padre, pero no bajó de la cruz. Porque incluso cuando el cielo calla, Dios sigue cumpliendo su propósito. En ese aparente abandono se estaba llevando a cabo la salvación del mundo. Dios guarda silencio, pero nunca deja de obrar. A veces, cuando calla, es porque confía en lo que ya sembró en ti. El maestro no habla durante el examen. No porque te haya olvidado, sino porque está esperando que pongas en práctica lo que ya aprendiste. Si hoy sientes silencio, no es el fin. Es el comienzo de algo que está tomando forma en lo invisible. Habacuc también tuvo que enfrentar ese silencio. Le preguntó a Dios por qué permitía la injusticia, por qué no hacía nada ante tanto mal. Pero al final dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en Jehová. Esa es la fe que no depende de los resultados, sino de la relación. La fe que no necesita entender para seguir confiando. Quizás hoy no entiendas lo que estás viviendo. Quizás el cielo parece mudo, la vida vacía y el corazón cansado. Pero recuerda, el silencio de Dios no es un no, es un espera. Él está obrando, incluso cuando tú no lo percibes. Y en medio de ese silencio, hay algo que nunca se apaga: la esperanza. El dolor no es el final de tu historia. Dios no termina lo que empieza con lágrimas. Él transforma el sufrimiento en testimonio, la pérdida en propósito, el llanto en nueva vida. Lázaro fue amado por Jesús, y aún así enfermó y murió. Marta y María dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas veían un final, pero Jesús veía un comienzo. Dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Luego gritó frente a la tumba: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento exacto para mostrar que su poder va más allá de la muerte. Dios sigue siendo ese mismo hoy. Puede parecer que llega tarde, pero nunca falla. Sus tiempos no son los nuestros, pero su plan siempre es perfecto. Quizás ahora ves ruinas, pero Él ve reconstrucción. Quizás ahora sientes pérdida, pero Él está preparando restauración. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. No dice que todo lo que sucede es bueno, sino que Dios puede transformar incluso lo malo en bien. Tus lágrimas no son desperdicio, son semillas de fe que un día florecerán en propósito. Y mientras esperas, mientras el silencio continúa, mientras el dolor se alarga, no te rindas. La fe no siempre grita, a veces solo susurra: sigo aquí. Y eso basta. Porque aunque el cielo parezca en silencio, Dios sigue siendo fiel. Cuando el dolor se vuelva insoportable, cuando las fuerzas parezcan acabarse, cuando las oraciones parezcan no tener respuesta, recuerda que la cruz también fue silencio antes de la resurrección. Dios no te ha dejado, te está preparando para ver su gloria. Así que levanta tu mirada. No permitas que la tormenta apague tu fe. Aunque no sientas nada, aunque no veas nada, aunque no escuches nada, cree. Porque Dios sigue caminando sobre tus aguas, extendiendo su mano, sosteniendo tu vida. Un día, mirarás atrás y entenderás que ese silencio fue amor.
Que ese dolor te hizo más fuerte. Que esa espera te enseñó a confiar. Que esa fe que parecía pequeña fue suficiente para sostenerte hasta el final. Dios nunca dejó de estar ahí. Estuvo en tus lágrimas, en tus noches, en tus dudas, en tus oraciones rotas. Estuvo contigo cuando todos se fueron, cuando el cielo cayó, cuando tu corazón se quebró. Y sigue estando ahora. Así que no te rindas. No te dejes vencer por el silencio ni por la duda. Aunque no veas el final, sigue caminando. Aunque no escuches respuesta, sigue orando. Aunque el corazón duela, sigue confiando. Dios está en el silencio. Dios está en la espera. Dios está contigo, incluso ahora. Y cuando el día llegue y el silencio se rompa, entenderás que Él siempre estuvo allí. Que no era ausencia, sino preparación. Que no era castigo, sino propósito. Que en ese silencio, Dios estaba escribiendo el capítulo más profundo de tu fe. Tu historia no termina aquí. La fe que hoy tiembla será mañana testimonio. El dolor que hoy duele será mañana victoria. Y entenderás que, aunque no lo viste, nunca estuviste solo. Porque Dios, aún en silencio, siempre habló por medio de su amor. A veces el alma solo necesita un recordatorio, que Dios sigue ahí, incluso cuando calla. Quizás no tengas todas las respuestas, quizás sigas esperando, quizás todavía duela, pero no estás solo. Dios no te ha dejado. Él sigue obrando, incluso cuando tú no lo sientes. Y un día entenderás que cada lágrima fue una semilla, que cada silencio fue un acto de amor, y que cada prueba fue una oportunidad para conocer a Dios más de cerca. Así que hoy te invito a cerrar los ojos por un momento y permitir que tu corazón descanse en Él. Permíteme orar por ti. Señor, gracias por permanecer conmigo incluso en los días en que no te siento. Gracias por amarme cuando mi fe es pequeña y por sostenerme cuando mi fuerza se agota. Tú conoces mis silencios, mis pensamientos más profundos, mis lágrimas ocultas. A veces no entiendo tus caminos, pero hoy decido confiar. Ayúdame a creer cuando no vea salida, a seguir orando cuando no haya respuesta, y a mantener viva la fe cuando todo parezca perdido. Enséñame a ver tu mano en lo invisible y tu propósito en cada proceso. Haz que mi corazón no se llene de miedo, sino de esperanza. Y que en cada silencio pueda oír tu amor hablándome de formas que no esperaba. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en esta reflexión en luz y esperanza. Si esta palabra tocó tu vida, te invito a compartirla con alguien que necesite consuelo, fe y esperanza. Suscríbete, deja tu comentario y recuerda siempre esto: aunque el cielo esté en silencio, Dios sigue obrando a tu favor. Porque en Cristo, siempre encontrarás luz y esperanza.